Vale. Sí, ya está. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos la quinta sesión. Es de parte de Federico Vivanco, que es doctor en literaturas africanas anglófonas por la Universidad de Málaga, graduado en estudios ingleses por la UNED y pues un máster en formación de profesorado. Es profesor e investigador en el Departamento de Filología Extranjera, Traducción e Interpretación en la Universidad Pública Madrileña Rey Juan Carlos. Es antólogo, editor y traductor de un libro muy importante que se llama Ellas también, entre corchetes, cuentan, primera antología de relatos cortos y poesía anglo-africana. Es también editor y traductor de un volumen, B, Cuéntaselo al Sol, una colección de relatos de la escritora botswanesa Wame Molefe, siendo este el primer libro botswanés traducido al español. Y es también traductor de la novela Las vidas secretas de las esposas de Barak, de la escritora nigeriana Lola Sonein. Imparte distintos seminarios en literaturas africanas en México y Argentina y colabora con universidades públicas como la Universidad Nacional de San Martín, Universidad de 13 de Febrero, entre otras. Y también dirigió un seminario del estilo de este que tenemos con la Universidad de la UNIR, ¿no? Creo, ¿eh? Fue con la UNIR, ¿no? La Rioja. Sí. La Rioja, en la que también yo participé. En Valladolid. Era en Valladolid, ¿no? La Universidad de Valladolid, perdón. Sí. La Universidad de Valladolid. Hoy nos va a hablar de África a Europa, literaturas angloafricanas contemporáneas y la construcción de la afroeuropeidad. Muchas gracias, Federico. Para mí es un honor que estés con nosotros porque lo sé que es una de las personas que más sabe de literaturas africanas escritas en inglés. Así que nada, tienes la palabra, adelante. Muchas gracias, Wilfred, por esta invitación. Gracias también por la Universidad de Elche por hacerme partícipe de este curso de verano. Y bueno, a ver, yo sigo todavía en formación, son unos 23, 24 países angloparlantes en África, es algo que nunca se termina, es imposible saber las literaturas de 24 países, entonces yo sigo formándome, leyendo, y bueno, intento difundir tanto en España como en México y en Argentina estas literaturas, sobre todo que lleguen a docentes para que puedan volcarlas en sus aulas. Y bueno, siento el tema de la cámara, vais a ver ahí que hay dos Federicos, no es un problema identitario, pero es un tema de que no funciona, parece ser, o no me acepta la cámara del ordenador, así que estoy con el móvil. Y bueno, yo voy a empezar un poco abordando las literaturas angloafricanas, porque son la base, son los cimientos para luego poder entender lo que son las literaturas afroeuropeas en lengua inglesa. Entonces, vamos a comenzar. No tenemos mucho tiempo. En realidad, estas literaturas angloafricanas podríamos hacer un seminario extendido durante todo el año. Entonces, voy a intentar resumir los autores, autoras, algunos títulos. Y bueno, si bien es cierto que estas literaturas africanas en lengua inglesa empiezan a proliferar en los años 70, es al mismo tiempo errónea la idea que sostiene que la producción literaria tiene sus orígenes a finales de esta década. En realidad tendríamos que remontarnos a siglos y siglos anteriores, a su base, a su cimiento fundamental, que es la literatura oral africana, la oratura. Esta constituye una de las manifestaciones culturales más antiguas y ricas del continente. Antes de la introducción de la escritura por influencia árabe y europea, las sociedades africanas transmitían su historia, sus valores, sus creencias, sus conocimientos mediante la tradición oral. Esta literatura comprende una gran variedad de géneros, entre ellos mitos, leyendas, cuentos populares, épicas, proverbios, adivinanzas, etc. La oralidad desempeña una función esencial en lo que es la preservación de la memoria colectiva, la educación también de las nuevas generaciones y la transmisión de las normas sociales y morales de cada comunidad. Y para ello estaba y sigue estando la figura del griot o las griotes, también conocidas por Jeli o Jeli en algunas lenguas mandé. Estos griots y griotes son los depositarios y transmisores de la tradición oral en numerosas sociedades de África Occidental, especialmente en países como Mali, Senegal, Guinea
y Gambia. Pero también tenemos otros autores, autoras angloparlantes que, bueno, fueron tildados muchos de ellas como afroamericanos. Tenemos, por ejemplo, la senegalesa Fleur Whitley, de 1773, cuando ella escribe esta poesía con tintes morales y religiosos, o la balada de Lucy Terry durante el siglo XVIII. Si bien Philip Whitley escribía lo que se consideraba la lengua culta, es decir, el inglés, la poesía de Lucy Terry es un ejemplo de lo que es la oratura. Ella, bueno, era una persona esclavizada a principios del siglo XVIII que fue llevada a Estados Unidos y es conocida por su balada Lucha en la Pradera, que fue transmitida y preservada oralmente hasta que fue publicada a mediados del siglo siguiente, a mediados del siglo XIX. También, bueno, tenemos dos figuras que se convirtieron en el anonimato, como la ganesa Adelaide Castley Hayford, primera novelista africana en lengua inglesa, o su hija Gladys Castley Hayford, que es actualmente considerada una de las escritoras más reconocidas de Sierra Leona. Esto lo pongo como ejemplo de cómo estas literaturas angloafricanas no son parte de ese florecimiento que tenemos en los 60, en los 70, sino de siglos anteriores, ya sea por la escritura de personas esclavizadas o a través de lo que es la oratura. También tenemos a Ludai Kiano, bautizado como Gustavus Vasa, que fue una persona esclavizada Ibo, nigeriano, que compró su libertad, escribió en cautiverio y luego logró viajar por todo el mundo. Las lenguas europeas empiezan a tomar fuerza en África cuando se legitiman los territorios coloniales. Y esto, bueno, sucede durante la conferencia de Berlín, que duró 3 meses, entre el 1884 y 1885, y es donde Europa se reparte todo África, con excepción de Abisinia, que es la actual Etiopía, y Liberia. A los 70 años de la repartición de África empiezan a gestarse las descolonizaciones del África subsahariana, que tienen su punto de partida en la antigua Costa de Oro, que es lo que conocemos hoy en día por Ghana. Ghana es el primer país africano en ganar esta independencia y lo hace en el 57. Ya para 1965 se habían liberado casi todos los países. Bueno, digo casi todos porque hubo que esperar hasta 1975 para que se liberaran las últimas colonias africanas, como el Sahara español, Angola y Mozambique. Hace ya unos 12, 13 años, cuando empecé con estas literaturas africanas, cuando le preguntaba a la gente, a los conocidos, a alumnos, que me nombrasen autores africanos, sobre todo angloparlantes, siempre mencionaban a Doris Lessing, Kari Blixen, Nadine Gordimer y Coetzee. Esta era la referencia que se tenía hace 10, 15 años cuando hablábamos de escritores africanos. Todos blancos ellos, supuestamente sudafricanos, pero bueno, Doris Lessing en realidad es de Irán, Karen Blixen es danesa, ella fue una baronesa danesa conocida por Isaac Dinesen, autora de Memorias de África, y bueno, Coetzee y Nadine Gordimer, africanos. Pero esta era la imagen que se tenía hace 10, 15 años cuando hablábamos de literaturas africanas. Luego también tenemos aquí el Premio Nobel de Literatura. Podéis ver que África representa un 4,27 únicamente, ¿vale? De estos 54 países africanos, solo 4,27 son los autores y autoras que ganaron el Premio Nobel de Literatura. Todos ellos, excepto Naguib Mahfouz, autores angloparlantes. El primero en ganarlo fue Wole Soyinka, el primer autor negro africano en el año 86. Al hablar de las literaturas africanas, es importante diferenciar entre las que son orales y las que son escritas. Las obras literarias africanas en lenguas europeas comenzaron a surgir en el siglo XX. Durante varios siglos, las mujeres, a través de su sólida tradición oral, fueron las pioneras y protagonistas invisibles de estos inicios, y ellas van a sentar las bases para las posteriores generaciones, van a expandir, van a hacer una posterior expansión de la literatura escrita. Esta tradición oral, que aún se mantiene vigente en la población, como mencionaba antes, gracias a los griots y a las griotes, influye en diversos géneros literarios
y marcó a los autores angloparlantes de la primera generación. Es decir, estamos hablando de la primera generación de finales de los 50, años 60 y 70 del siglo XX. Estos autores orientaron sus obras hacia temas morales y sociales. La primera generación de escritores angloafricanos que surgió durante el periodo colonial pretendía presentar una contranarrativa a las descripciones negativas que se tenían de África, sus pueblos, y esto era, bueno, por aquellos, ¿no?, escritores de la colonia. Esta generación, por necesidad, se transformó en un grupo de escritores e intelectuales que emigraron en gran parte fuera de África. Muchos de los miembros más prolíficos de esta generación se vieron obligados a exiliarse en Europa y América a finales de los 80 y a principios de los 90. Esta época estuvo dominada por figuras influyentes, los gigantes que formaron un poco el canon literario africano, y van a inspirar a nuevas generaciones. Entre ellos encontramos escritores como Chinua Achebe, Wole Soyinka, Adjei Armah, Ngugi wa Thiong'o. En cuanto a las escritoras angloafricanas de la primera generación, como Grace Ogot o Flora Wampa, estas se concentraron en las posiciones marginales de las mujeres y en la necesidad de rebelarse contra su explotación y opresión. Sus escritos retratan vívidamente los retos a los que se enfrentan las mujeres negras en las sociedades patriarcales. Estas escritoras africanas de expresión inglesa pretendían desafiar los relatos centrados en el hombre que prevalecían en la literatura africana escrita por hombres. Los autores de la primera generación lo que van a hacer es dar lugar a una segunda generación, la de los años 80 y 90, donde su temática se centrará en gran medida en la problemática política y cultural. Es una generación a la que se le prestó menos atención, tanto en la academia como fuera de ella. El rol principal de esta segunda generación pasó por la protesta, por exigir justicia. Destacaron temas como la mala gestión sociopolítica, la corrupción generalizada y lo que consideraban promesas incumplidas de la independencia. Muchos de estos autores forman parte de la generación de la literatura del desencanto, que se centraban en lo que es la crítica. Un vivo ejemplo de este subgénero es la Guerra Civil Nigeriana o la Guerra de Biafra a finales de los años 60, que va a afectar a sus autores y por ende la escena literaria. Y luego tenemos una tercera generación de escritores angloparlantes, a diferencia de las generaciones anteriores en que las obras literarias estaban escritas predominantemente por hombres. La generación actual está liderada en gran medida por escritoras en las que la escritura es su mejor arma y cuya narrativa gira en torno a personajes femeninos empoderados y dinámicos. Esta generación no solo articula sus perspectivas individuales, sino que también sirve de voz colectiva para sus experiencias y punto de vista. Los escritores diaspóricos de la tercera generación exploran las complejidades culturales y sociales de su país de origen, pero también examinan otros temas, entre ellos la inmigración a Europa y América. El nuevo escritor o escritora de la diáspora africana habita lo que se ha denominado como el tercer espacio. Desde esta posición ventajosa, ellos lo que hacen es examinar críticamente tres mundos vitales distintos: la sociedad africana de la que procede, el mundo occidental en el que vive actualmente y la conciencia diaspórica que articula. Las literaturas negroafricanas en lengua inglesa, que no dejan de estar intrínsecamente ligadas a la historia, antropología, política y geografía de sus naciones, surgen en gran medida después de las independencias como forma de consolidar las identidades nacionales y lingüísticas de las antiguas colonias. Hasta la década de 1950, poco años antes de las independencias africanas, la escritura tenía fines religiosos y educacionales, o también era utilizada como instrumento para la investigación lingüística y antropológica. Pero bueno, como hemos visto, también hay excepciones, como las autoras Cassely Hayford, madre e hija.
Esta narrativa angloafricana se caracteriza por una doble herencia. Encontramos en primer lugar lo que es la africana y la europea. Su riqueza es fruto de haber acumulado en ambas herencias sus culturas, géneros, estilos, tradiciones y lenguas. Aquí, bueno, os muestro el mapa de África, donde tenéis en azul aquellos países de habla inglesa. Como podéis ver, son bastante numerosos. Camerún, bueno, lo he pintado en celeste porque, bueno, es un país francófono, pero tiene un área, una región muy disputada de habla inglesa. Lógicamente con una producción también literaria muchísimo menor que la zona francófona. Las literaturas angloafricanas o las literaturas africanas de habla o expresión inglesa, en mi opinión, han sido las más fecundas en cuanto a producción se refiere. Debemos separar sutilmente en estas literaturas la de Sudáfrica con el resto de los países angloafricanos. ¿Y por qué hago esta pequeña división entre una y otra? Bueno, la literatura y el pueblo sudafricano se caracteriza por una constante lucha y combate del opresor blanco y el apartheid, algo que se ve reflejado en su literatura. El resto de países angloafricanos de habla inglesa han pasado por un proceso de colonización y actualmente de neocolonización, pero para ellos ser negro no es un problema en su país, como sí ha sido en Sudáfrica y en Namibia. De ahí que separo y diferencio la situación de Sudáfrica con el resto de países africanos de lengua inglesa por su pasado histórico y segregacionista. Sobre todo porque nos vamos a encontrar con la literatura nigeriana y sudafricana como las cunas de las literaturas africanas de expresión inglesa. El resto de los países anglófonos africanos hacen hincapié en sus literaturas por el conflicto entre modernismo y tradición, las preocupaciones políticas, socioeconómicas, culturales. Se observa una alta desilusión de las posindependencias, una denuncia colectiva del fracaso que para el continente representaron los gobiernos dictatoriales y totalitarios y oprimidos, que tras las independencias se convirtieron en verdugos, que luego se pasaron a ser llamados dirigentes y lamentablemente, bueno, como ya todos sabéis, se enquistaron por décadas en sus sillones presidenciales. Aquí lo que voy a hacer es separar lo que es África en tres regiones. Antes hablábamos de la diferencia entre Sudáfrica y el resto de países angloafricanos. Ahora, bueno, voy a intentar dividir aquí un poco el continente en los países angloparlantes como para adentrarme un poquito más en lo que es África Occidental, África Austral y África Oriental. Y por tema de tiempo, como os comentaba, me gustaría daros esta bibliografía, estos autores y autoras de estas regiones, pero lamentablemente no voy a poder adentrarme en cada uno de ellos, sería imposible. Lo que estoy intentando es daros unas pinceladas de estas regiones y estos autores, pero sobre todo aquellos títulos que sí han sido traducidos y que, bueno, son fáciles de conseguir hoy en día, estemos en España o en Argentina o en México o en cualquier país hispanoparlante. En África Occidental, la literatura en lengua inglesa no ganó interés hasta la década de 1940. Se suele citar la publicación de la novela del nigeriano Amos Tutuola, El bebedor de vino de Palma, que es una obra basada en mitos y leyendas, como punto de partida de la literatura anglófona en lo que se refiere a ficción. Tutuola fue pionero en llevar la tradición oral africana al inglés literario. Su estilo ha sido innovador, influyó en el realismo, ha sido influenciado por el realismo mágico y demostró que la oralidad africana podía ser literatura moderna. Tutuola se unió rápidamente a la popularidad internacional junto con su compatriota Chinua Achebe, que analizó en una de sus primeras novelas la amenaza que la civilización occidental representa para los valores tradicionales africanos. En todo se desmorona. Es un must de estas literaturas, no solo africanas, sino también angloparlantes. Con esta obra
corrigió la visión colonial de África y mostró la vida, la cultura, los valores africanos desde dentro, dando voz propia al continente. Y fue, como era de esperar, otro nigeriano y gran inspirador en mitos yorubas, Wole Soyinka, quien se convirtió en 1986 en el primer africano negro en ganar el Premio Nobel de Literatura. Su literatura combina tradición oral, mitología yoruba y crítica política. Su obra demuestra que las literaturas africanas son intelectualmente complejas, universales y comprometidas. Lógicamente que en este periodo los hombres, lo que es el género masculino, han tenido más oportunidades de publicar, ya sea por su educación, su posibilidad de viajar o por su liderazgo político. Pero también nos encontramos con la nigeriana Buchi Mecheta, como también con Flora Nwamba. Flora Nwamba, bueno, fue la primera mujer negra africana en publicar una novela en Inglaterra. Empezó a escribir en la década de 1950 y ha sido desde entonces un modelo a seguir. Su compatriota Buchi Mecheta, exiliada en Londres, con más de 20 libros publicados. Sus temas principales abordan cuestiones relacionadas con la problemática de la mujer africana, el matrimonio, la maternidad, la esclavitud infantil, la migración. Y bueno, no es que he hecho favoritismo a Nigeria, pero bueno, podéis fijaros que aquí justo tenemos a 5 autores nigerianos. Por eso os mencionaba antes que Nigeria es la cuna, junto con Sudáfrica, de estas literaturas anglo-africanas. Me gustaría daros también otro ejemplo, como la ghanesa Ama Ata Aidoo, que es considerada una también de las madres de la literatura ghanesa, junto con Buchi Mecheta y Flora Nwamba. Ella fue ministra de Educación. Sus obras se caracterizan por estar enfocadas en la mujer y en la participación de estas dentro de la sociedad. Luego, bueno, tenemos aquí un autor, Chris Abane, que es un autor que ejemplifica la segunda generación, esta generación del desencanto. Él no puede faltar en esta presentación. Él a los 18 años publicó su primer novela, fue encarcelado varias veces en Nigeria por ser sospechoso de querer derrocar al gobierno, y bueno, eso por haber publicado Siroco, una novela en el 87. Y bueno, fue condenado a muerte, pero bueno, sus amigos pudieron sobornar a los guardias y comprar su libertad. Él luego se exilió en el Reino Unido y en Estados Unidos. Luego tenemos una tercera generación de autores, como os comentaba, es a partir de finales de los años 90. Yo siempre tomo el punto de partida del año 2000, lo que es el acceso al Internet. Un ejemplo de esta generación sería la archiconocida Chimamanda Adichie. En esta tercera generación encontramos trazas de la temática de la primera generación, como es la moral y las cuestiones sociales, trazas de la segunda generación, donde se trata lo político y lo cultural. Y ahora esta tercera generación cosmopolita, vemos que tienen una perspectiva transnacional, diaspórica, con historias que transcurren entre África, Europa y Norteamérica. Son autoras y autores con identidades híbridas, afropolitanas, que cuestionan las nociones fijas de nación y pertenencia. Nos encontramos con una rica diversidad temática y también con una mayor y muy importante presencia de voces femeninas. También, bueno, os dejo como parte de la bibliografía a Helen Havila, que lamentablemente no está disponible en España, pero sí en otros países. Quédate conmigo, de Ayobami Adebayo, Yoruba, de Nigeria, de esta tercera generación. También de esta generación, Chinelo Paranta, la primera autora nigeriana en escribir una novela y publicarla con temática lésbica, disponible tanto en España como en México y Argentina. Y también tiene una colección de relatos, La felicidad como el agua, también disponible en estos 3 países. Un Bildungsroman, Todo lo bueno llegará, de Sefiata, que bueno, ya comienza aquí este Bildungsroman una vez que finaliza la guerra civil, y es una novela muy interesante porque bueno, transcurre en una situación sociohistórica nigeriana en los años 70, 80 y 90.
Teyi Selassie, lejos de Ghana. Teyi Selassie es quien acuñó el término afropolita. Una de las novelas más leídas posiblemente en estos últimos 10 años, que es Volver a casa, de Jack Yassi, donde recorremos con estas dos hermanas la historia de Ghana, de los Fanti, de los Asanti y también de todo lo que es el trasfondo de la construcción histórica de lo que es Estados Unidos, sobre todo el sur. Aminata Forna, que bueno, es una de las autoras contemporáneas nacidas fuera de África. Observamos también una narrativa orientada a la identidad, a la diáspora, a los conflictos también nacionales y políticos. Baiti Moore es un autor liberiano. Él recorrió su país recogiendo y recopilando poesía y cuentos tradicionales con el fin de estudiar la herencia cultural y las tradiciones de Liberia. Así que bueno, hasta aquí tenemos algunas figuras destacables de la primera generación de la literatura inglesa de África Occidental, de la segunda, de la tercera, ¿vale? Que empiezan a escribir en los años 50, comienzan sus publicaciones en los años 60. Así que bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el África Oriental. En esta zona es la única zona junto con la del norte de África y los Hausa del norte de Nigeria que sí cuenta con una literatura precolonial en soporte escrito, ya que el resto de África también tiene una literatura precolonial, pero no es escrita sino oral. En lo que nos concierne a nosotros, que es la zona negra de África oriental, aquí nos encontramos con una cultura swahili, que es una de las pocas culturas africanas que cuenta con una literatura escrita desde tiempos antiguos. Solo quedan fragmentos de textos del siglo XVI y XVII, luego la producción, lógicamente, sube de manera considerable. Con relación al campo literario en lengua inglesa, la incorporación de África oriental angloparlante se vio demorada si la comparamos con lo que es África occidental. Aquí los autores kenianos Ngugi wa Thiong'o y Grace Ogot experimentaron un sentimiento de exclusión cuando esta región no tuvo ningún representante entre los participantes, valga la redundancia, en la histórica Conferencia Africana de Escritores del año 62, en la celebrada Kampala, Uganda, en la Universidad de Makerere. El florecimiento de la literatura de estos países de África Oriental tuvo lugar durante los años que siguieron a sus independencias en 1960, pero este progreso fue interrumpido algo más tarde a causa de conflictos políticos. Esto lo que hizo fue provocar que muchos intelectuales entraran en la cárcel o fueran condenados al exilio. Los escritores de la descolonización se caracterizaron en sus inicios por mostrar un choque entre los cánones literarios europeos y sus temas locales. Aquí sí es verdad que, a diferencia de los autores de África Occidental, vemos que ellos abocan un poco más a los temas locales, intentando romper un poco con el canon literario europeo. Pero bueno, se percibía también un desencanto ante la crisis, lo que había conducido a esta región a la corrupción, a la toma de poder por distintos regímenes luego de la independencia. Imposible hablar de esta región de África Oriental si no mencionamos a Ngugi wa Thiong'o, autor que empezó a escribir en inglés y luego lo hizo en lengua Kikuyu o Gikuyu. La mayoría de sus obras están traducidas. Un gran defensor de las literaturas escritas en lenguas africanas o lenguas locales. Lamentablemente no me puedo adentrar en su literatura, pero bueno, él toca muchísimos palos, como decimos en España, muchos géneros. Bueno, Misere Mugo también es, Grace Ogot es otro ejemplo de aquellas escritoras que escribían también en inglés y en la lengua luo, pro de las lenguas, es decir, de la escritura en lengua africana. Misere Mugo, Kikuyu, compañera de Ngugi wa Thiong'o, escribe mayormente en poesía.
Si bien el inglés se habla ampliamente en Somalia y en Etiopía, las lenguas de producción literaria en estos países no es el inglés, sino el somalí, el amárico, el tigrinya, el árabe, el suajili, etc. Aunque sí se pueden encontrar grandes obras y grandes escritores y escritoras, como es el caso del somalí Nuruddin Farah, que sí escribe en inglés, o su compatriota Dirish Osman, con su exquisita colección de relatos LGTBIQ, cuentos para niños perdidos. O también los etíopes, un segundito que se me está ahí apareciendo los dos libros de Nuruddin Farah. También tenemos los etíopes americanos Dinau Mengistu y Massa Mengistu. Tenemos que ser conscientes que estos son casos excepcionales en Etiopía y Somalia, pero no quería dejar tampoco de presentarlos como lenguas africanas de expresión inglesa. Binyavanga Wainaina de Kenia, también sus memorias recogidas en Algún día escribiré sobre África, otro más de las literaturas africanas. Abdulrazak Gurnah, que bueno, ya lo conocéis por Paraíso y por haber ganado el Premio Nobel de Literatura en el 21. En el 21 fue un excelente año para las letras africanas en general, con el Goncourt y también con el Camões para los lusófonos y las lusófonas. En el caso de Chiziane, Paulina Chiziane, lusófona de Mozambique, el año 21. También en la zona de África Oriental tenemos en auge lo que son las literaturas ugandesas, un ejemplo es Jackie Batanda o Beatriz Lawanga. Observamos en estos últimos años una gran producción de pluma femenina. Aquí sí está en alza lo que es la escritura del género femenino. También ocurre con Doreen Maingana, con Peces Tropicales. Os dejo aquí una entrevista con ella, la tenéis tanto en español como en inglés, bueno, doblada al español en realidad, que sería interesante para que, bueno, escuchéis un poco lo que es el inglés africanizado, ese acento tan bonito, tan particular, que a veces se entiende más y mejor que otras variedades del inglés. Y también, bueno, ciertas preocupaciones en las que hablamos aquí en esta entrevista. Ya luego vais a tener esta presentación donde solo tenéis que hacer clic en el PDF. Una de las grandes promesas también de Uganda, Jennifer Makumbi, que acaba de salir hace muy poquito, La primera mujer, un libro exquisito, traducido por Marta Sofía López, una gran compañera nuestra. Y bueno, ahora pasamos a lo que es África Austral. Ya os he comentado, estos son pinceladas muy rápidas porque no nos da mucho el tiempo para ahondar en todas estas literaturas y en estos 23, 24 países angloafricanos. Aquí, bueno, la producción literaria angloafricana de esta región va a ser marcada por el apartheid, especialmente Sudáfrica y Namibia. Se impone el apartheid en 1948 y la producción narrativa se ve mermada ante las amenazas de acoso, censura y arrestos domiciliarios, y a eso también tenemos que sumarle las penas de prisión. Esta situación obstaculiza lamentablemente lo que es la producción y la edición de escritoras y escritores negros desde la imposición del apartheid en 1948 hasta 1992. Volvemos otra vez a esta cuestión de que cada vez que hablábamos de Sudáfrica, hablábamos de autores blancos. Antes había mencionado a Doris Lessing, Coetzee y Nadine Gordimer. También tenemos a Ingrid Jonker o a Olive Schreiner, también como autores blancos sudafricanos. Hablar de las literaturas del sur del continente, lamentablemente también es hablar de ciertas etiquetas literarias, mejor dicho. Algunas escritoras y escritores siguen siendo etiquetados de forma arbitraria en subgrupos literarios según su etnia, según su color de piel, escritores mestizos, escritores indios sudafricanos, escritores asiáticos sudafricanos. Tenemos a Miriam Bradley, la primera mujer
sudafricana negra en publicar una novela. Luego otra joven promesa, fallecido muy joven, sello Dwicker, muy recomendado y disponible. Cuando hablamos de esas etiquetas, hablamos de esas relaciones también interraciales, como ha sido el caso de Bessie Head o de Zoe Whitcomb, ambas disponibles en Latinoamérica y en España. Pero bueno, aunque todas y todos comparten aquí un denominador común, que es en realidad la reconquista de la identidad, la apartheid, la opresión racial, las relaciones mixtas, la vida urbana, la crítica al mundo moderno y la lucha contra el opresor blanco. Otra autora, bueno, Koleka Putuma, esta es un ejemplo de esta nueva generación. Estas son las hijas del post-apartheid, como es el caso de Putuma. Amnesia Colectiva es la primera obra de poesía de ella y ha sido un bombazo literario en su país. Sus poemas tienen una alta carga de crítica, denuncia política y racial, y mucha de la poesía de ella gira sobre la realidad de las mujeres negras y la homosexualidad también en Sudáfrica. Kopano Madua, también disponible en España y Latinoamérica. Ella, bueno, aborda conflictos sociales, culturales, raciales, que siguen existiendo hoy en día en la Sudáfrica del post-apartheid, o esta generación que es conocida como born free, ¿no? Como nacidos libres, entre comillas, ¿vale? Siempre. Luego, si nos vamos a Zimbabue, os traigo aquí a Petina Gapa, con el libro de Memory, o De la oscuridad una luz resplandeciente. También dos más de estas literaturas. De este estado africano, Zimbabue, también tenemos a No Violet Bulawayo, que sale del premio Kane, del Kane Prize, a través de un relato. Here in Budapest publica, en base a ese relato, Necesitamos nombres nuevos. Tsitsi Dangaremba, la primera mujer zimbabuense en publicar una novela en su país, Condiciones nerviosas. El libro zimbabuense más leído, sin lugar a duda. En el género masculino, bueno, tenemos a Dambuzu Marechera, también disponible en ambos países. Aquí os dejo bueno, dos ediciones, una en Argentina, una en España. Como sello, Dwicker también fue una gran promesa literaria y falleció muy joven. En Botswana, bueno, tenemos a Wami Molefe, que tuve la suerte de traducir esta colección de relatos cortos. Lamentablemente es el único título traducido de Botswana, de un autor o autora botsuanesa, al español. Y en Zambia, lamentablemente no tenemos este gran libro, Patchwork, de L. Bandaaku. Pero bueno, quería dejaros también de Zambia La Deriva, uno de los libros que más me han gustado en estos últimos años, de Nangwali Serpel, que ha sido recomendado por el New York Times en el 19. Ella también ganó el Kane Prize en el 2015. Exquisito este libro. Están a punto de descatalogarlo, lamentablemente. Pero bueno, en cuanto a técnica, es exquisito la técnica que Nangwali Serpel utiliza. Hasta aquí ha sido un pantallazo muy breve de lo que son las literaturas africanas de expresión inglesa. Y ahora podemos hacer puente o ponerlas en comunicación con aquellas que se producen en Europa. La afroeuropeidad en la literatura anglófona se construye como un espacio identitario híbrido donde se entrecruzan memorias africanas, experiencias migratorias, historia colonial y realidades europeas contemporáneas. La crítica resiste en el término afroeuropeo con ese guión, ¿no?, que tenemos en el medio, sino que intenta hacer estas dos
categorías fijas, ¿vale? Que sea afroeuropeo junto, que sea afropean junto, que sean marcos fluidos que revelan las interdependencias históricas y culturales entre África y Europa. Y esta afroeuropeidad se articula en la literatura de expresión inglesa a través de varios ejes. Nos encontramos con una hibridación cultural. Aquí los textos muestran identidades que no son exclusivamente africanas ni europeas, sino transculturales, que están marcados por la movilidad, la diáspora y la memoria histórica. También encontramos una relectura del legado colonial. Aquí muchos autores y autoras revisan críticamente la historia imperial británica y sus efectos en la subjetividad negra europea. Y la afropeñidad, que es el concepto que cada vez se está utilizando para describir identidades negras europeas que combinan raíces africanas con experiencias europeas contemporáneas. Nos encontramos también con un rico abanico de narrativas de migración y ciudadanía. Aquí la literatura aborda la vida de africanos y afrodescendientes en Europa, explorando racismo, pertenencia, exclusión y nuevas formas de comunidad. Y por último, un archivo alternativo, donde la ficción funciona como un archivo que reescribe historias silenciadas y propone nuevas memorias colectivas. Luego tenemos que tener en cuenta que la literatura anglófona ha sido pionera en mapear la identidad afroeuropea a través de tres ejes principales. Una desmitificación de la Europa blanca. Los autores afropeos o afroeuropeos demuestran a través de la ficción histórica y la poesía que la presencia negra en Europa no comenzó con las olas migratorias del siglo XX, sino que está íntimamente ligada a la historia del continente desde el Imperio Romano y el comercio transatlántico de personas esclavizadas. Una estética del Atlántico Negro. Aquí los escritores exploran identidades fluidas y de fronteras porosas, conectando constantemente tres puntos geométricos: África, el Caribe y Europa. Y el último eje de construcción identitario en afroeuropeo sería de la asimilación a la pertenencia de pleno derecho, donde la narrativa ha evolucionado desde las crónicas de alienación y racismo de los primeros inmigrantes coloniales hasta la afirmación rotunda de una identidad híbrida donde el sujeto es de manera indisoluble negro y europeo. A continuación me gustaría hacer una mención breve, por cuestión de tiempo, de autoras y autores afroeuropeos que son relevantes, con gran presencia y de una gran calidad literaria. Estamos hablando de escritoras y escritores nacidos en Europa, de ascendencia africana, o nacidos en África que residen en Europa y escriben sobre la diáspora, la identidad y el choque cultural. Un ejemplo es Abdul Razak Gurnah, ¿vale? Tanzano, británico, Nobel de Literatura, que explora la migración, la memoria, la diáspora africana en Europa. David Dean, que él es guyanés británico, aborda la esclavitud, la historia atlántica y la presencia de la población negra en Europa. Antes había mencionado Buchi Mecheta, nigeriana. Ella pasó las últimas décadas, es decir, de los 17 años que ella se casa en Nigeria. Luego ella se traslada al Reino Unido, donde narra las experiencias de las mujeres negras migrantes de Londres. No podemos dejar de mencionar a Andrea Levy, británica de ascendencia jamaicana, clave en la representación de la diáspora caribeña en Reino Unido. Jackie Kay, fijaos a la derecha, perdón, está aquí a la derecha, escocesa nigeriana, explora identidad, raza, adopción y pertenencia. O Mike Phillips, que es un escritor guyanés británico que aborda historia negra británica
y tensiones raciales. Bueno, muchos y muchas conocéis a Benjamin Zephaniah, que es un poeta británico de ascendencia caribeña y una figura central en la literatura negra británica contemporánea. Y, lógicamente, Zadie Smith, una de mis autoras preferidas, que es una de las voces más influyentes de la narrativa contemporánea. Bueno, su obra fundamental, ya sabéis que es Dientes Blancos. Helen Oje Mimi, bueno, ella representa una vertiente así más vanguardista, gótica, quizá también un poco experimental, con lo que se relaciona a lo afroeuropeo, nacida en Nigeria, criada en Londres, y bueno, tiene distintas obras. Una de estas es Lo que no es tuyo, no es tuyo, o El niño de Ícaro, distintas colecciones de relatos. Bernardine Evaristo, que es ganadora del premio Booker. Evaristo es quizá la figura más monumental en la conceptualización de la afroeuropeidad. Su literatura desafía el estatismo histórico del viejo continente. Una obra fundamental de ella es Niña, Mujer y otras. Esto, bueno, no sé si tengo algún autor más. Vale, estos autores, bueno, aunque de origen diverso, que puede ser África, Caribe o la diáspora, comparten la experiencia de escribir desde Europa en inglés, articulando una identidad afroeuropea que desafía categorías rígidas como africano, caribeño o británico. El concepto afropeo, en resumen, o afroeuropeo, como bien lo define Johnny Pitts, no se trata de mezclar dos identidades de forma que una diluya a la otra con un guión, como os mencionaba antes, ¿no?, de afro-europeo, sino de asumir una identidad única y fluida, afropea, donde el ser negro forma parte intrínseca e histórica de la propia experiencia identitaria de lo que es la Europa moderna. Así que, bueno, esta ha sido mi presentación en el día de hoy. He ido un poquito, no sé si corriendo, pero bueno, quedan muchos nombres, mucho por abarcar en profundidad, pero bueno, intenté sumarme aquí a esta hora que teníamos de ponencia, para luego dejar lugar también a las preguntas, a las dudas. Así que bueno, creo que he llegado bien con el tiempo. Y espero no haberos mareado con tantos nombres y tantos títulos, pero vais a tener luego esta presentación, ¿vale? Podéis recurrir a ella, ¿ok?, como parte del corpus ahí bibliográfico. Bueno, muchísimas gracias, querido Federico. Pues nada, ahora damos paso a las preguntas. Creo que el panorama que nos ha dado tan rico y enriquecedor dará lugar a sugerencias, preguntas, inquietudes, suscitar también un poco de interés para leer o volver a leer a algunos autores traducidos. Entonces, yo empiezo así rápidamente un poquito para un poco abrir el camino de las preguntas. Hacemos como estamos haciendo siempre. Se puede preguntar oralmente o también se puede escribir por el chat en el caso de que tengamos problemas, por ejemplo, con la conexión. Yo te quería preguntar, bueno, hay autores, por ejemplo, que que son grandes autores y que me gustan. Bueno, no sé por qué motivo, quizás no lo hayas escuchado. Por ejemplo, pienso en el ganés Aikwe Arma, por ejemplo, que es un clásico, ¿no?, de la literatura de Ghana. Desgraciadamente, que yo sepa, aún no está traducido en castellano. Luego tenemos, desde luego, a Noureddine Farah, que sí has citado, que la parte oriental, que es uno de los mejores. No sé lo que ha pasado con la recepción de este autor, fundamentalmente
en España. Sin embargo, en Francia fue muy leído Noureddin Farah. Luego hay un autor episódico que también escribe en inglés, que es Moisés Isegawa, que estuvo incluso aquí en Madrid estoy hablando hace 25 años, cuando sacó su primera novela, que fue realmente un éxito, que se llama Crónicas Abisinias, ¿no? No sé si... Sí, Crónicas Abisinias. Sí. ¿Sabes algo de Aïkoué Arma, por ejemplo, si hay traducciones y eso? La No, recepción de literatura en el marco de la historia literaria africana en lengua inglesa, por ejemplo. Sí. No, realmente no desconozco si hubiese alguna traducción, pero son muchísimos los autores que no han sido traducidos, y muchos que sí han sido traducidos han sido descatalogados o han cerrado sus editoriales, como ha sucedido con El Cobre y con el Aleph. Entonces hay muchísimos títulos que no tenemos acceso a pesar que se ha traducido, pero es verdad que no se ha apostado a estas literaturas, yo diría hasta el año 16, 17. A partir de ahí, del 16, 17, empiezan a florecer estas traducciones, pero tenemos esa gran deuda pendiente posiblemente de la primera y segunda generación. Eso es lo que yo veo, ¿no? Que hay una apuesta por esta tercera generación a partir del 2000, esta generación afropolita, pero nos falta esa base, nos falta traducir Flora Wampa, nos falta traducir a muchos autores de esta primera y segunda generación. Entonces, bueno, es una gran apuesta, pero hay un desinterés tanto en los lectores como en las editoriales. Y quien lo hace son las editoriales pequeñas, invirtiendo ahí muchísimo tiempo y dinero, sabiendo que eso luego no regresa, ¿no? Lamentablemente a sus fondos económicos para reinvertir en estas literaturas. Muchas gracias. Una segunda pregunta. Bueno, en las regiones que has evocado, que son 4, hay temas... Puse 3, lo pasa en la zona central, ahí depende un poco de los académicos, ¿no? Hay gente, geógrafos que sí ponen 4 regiones, incluyen la central. Yo lo que he hecho es lo que hace la mayoría, que es la oriental, occidental y la del sur, y la parte central sí la he volcado un poco más a la parte occidental. Pero bueno, 3, 4 regiones. Pero hay temas comunes, o hay temas que diferencian una región a otra, por ejemplo. No lo sé, ¿eh? Yo pregunto porque, bueno, yo soy un lector de literatura africana en inglés, pero no tengo tantas lecturas como tú, ¿no? Por lo que he visto, me dejas abrumado con tus referencias, ¿no? Que son muchas y muy buenas, todas. A mí me pasa que con Sierra Leona y con Liberia veo que hay una escasa producción, que sí se puede diferenciar un poco con lo que es Ghana y Nigeria, muy diferenciado a lo que comentaba antes, a lo que es África Oriental, toda la parte de Kenia, sobre todo Kenia, con distintas preocupaciones, tanto lingüísticas, tanto de volver otra vez a las tradiciones. Vemos que sí, la situación y la preocupación, y los autores, por ejemplo, de África Oriental, están más preocupados por volver a las tradiciones, volver a los orígenes, lógicamente con su embajador Wiwasion GoPro de las lenguas africanas, pero después vemos, claro, a Chinua Achebe en Nigeria y todos estos autores nigerianos y ganeses que sí son pro a la escritura en lengua inglesa. Entonces, vemos ahí preocupaciones completamente distintas, y están lógicamente también marcadas un poco por la historia. Luego, ir al sur ya es realmente muy desordenado. Tenemos esa cuna de África, pero después lo que es Zambia, lo que es Zimbabue, lo que es Botsuana, ahí sí hay un retraso que abruma lo que es la demora que hay en esta producción literaria. Como os comentaba, de Botsuana solo hay un libro traducido de una autora negra. Zambia empezó ahora, Zimbabue empezó ahora en cuanto a lo que es la traducción. Entonces sí, hay muchas diferencias muy marcadas por las preocupaciones y también por las cuestiones políticas, históricas y también geográficas. Y también la situación, ¿no?, colonial que ha sufrido cada uno de sus estados.
Desde luego. ¿Y hay alguna evolución sobre la discusión sobre la cuestión de la lengua? Por ejemplo, abordan, bueno, desde el libro de Huachongo, ¿no? Desde luego que has puesto allí, Descolonizar la mente, que es un clásico sobre la discusión sobre las lenguas. Si desde Huachongo hasta aquí, los jóvenes escritores africanos de lengua inglesa, ¿cuál es su concepción de la lengua y cómo lo ven, cómo defienden o no defienden, hasta qué punto se identifica con ella o no? Sí, los autores contemporáneos son pro a la escritura en inglés. Es la lengua que ellos han utilizado, que siguen utilizando en todo el orden económico, educacional, sobre todo. Es la lengua vehicular, la que ellos se comunican con sus amigos. Ya sabes que lamentablemente se toma como lengua de prestigio la lengua del colonizador. Entonces, están realmente muy globalizados y muy asimilados con lo que es el inglés, su vida en inglés, su comunicación en esta lengua. Entonces, ya podemos hablar de una primera lengua de comunicación, de escritura. Ya el Ibo pasa a un segundo plano, el Hausa pasa a un segundo plano. Entonces, esta generación contemporánea, para poder llegar a Estados Unidos, Inglaterra, a que esto se pueda traducir, si lo hacen en lengua inglesa. Es una pena porque lo que yo siempre comento, simplemente son fondos económicos los que necesitamos para poder hacer una escritura en lengua africana, para luego traducirla a esa lengua del colonizador y después nosotros poder acceder a esos libros en español, ¿no? Pero bueno, si ya es difícil traducirlo del inglés al español por los costes económicos, imagínate si tenemos una tercera lengua que es el Wolof, o el Hausa, o el Yoruba, o el Swahili, o el Tigrinya, o el Amárico. Es verdad que en Amárico Tigrinya ya es muy difícil conseguir traductores, pero bueno, sí hay ciertos autores que quizás quieren hacer ciertas ediciones en ambas lenguas, como el Wolof y el francés, por ejemplo. O el trabajo que hace, claro, Huihuaciongo, ¿no? Que su producción hasta hace poco, hasta que falleció en las últimas décadas, fue en Kikuyu y después se traducía del inglés. Pero bueno, tú me hablas de esta generación actual, y la verdad que la generación actual escribe en lengua inglesa. Sí, hay una pregunta ahí, pero bueno, yo te planteo una última. He visto que al final has incluido en el concepto de voces afrodescendientes, africanos y autores de la diáspora caribeña, ¿no? Eso. Y mi pregunta es si ellos se reconocen en el paraguas de voces afrodescendientes o de voces afroeuropeos, si se reconocen y cuáles serían más o menos algunas formas, ¿no?, que ellos utilizan para identificarse con esa denominación. ¿Te refieres a cuáles? Sí, porque he visto que has puesto había autores del Caribe, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Algunos del Caribe y luego, bueno, por ejemplo, Zadie Smith, ¿no? Por ejemplo, que sí, son exacto. Ya... Sí, sí, realmente está en el meollo de lo que estamos estudiando hoy, ¿no? Porque ella es nacida en Londres y, bueno, es muy londinense, ella, aunque de padres jamaiquinos, de ¿no? Jamaica. Sí, efectivamente. Sí, bueno, yo creo que ellos sí se pueden considerar y se consideran afroeuropeos o afrodescendientes y tienen esas preocupaciones que pueden tener también otro escritor diaspórico o que está en el exilio, que vive en Europa, pero sí comparten ese sentimiento de afroeuropeo o de afrodescendiente, sin lugar a duda. De acuerdo. Bueno, tenemos una pregunta ahí en el chat, es de Ajo, que siempre participa. Plantean dos preguntas. Bueno, te agradece desde luego por la excelente presentación y plantea dos preguntas, la diferencia, la comparación a literaturas de lengua francesa. Bueno, yo al final hablaré de esas. Una, y luego también sobre la traducción y la circulación de esas literaturas angloafricanas. En el caso español, bueno, yo añadiría en el caso español, grandes autores traducidos y cómo recibe el público español a estos autores. Sí, bueno, tú más que nadie sabes, Wilfried, que la literatura francófona siempre ha mirado a París, siempre ha mirado a Le Tres Pères, a esos tres padres, como Senghor. El proceso de asimilación y la aculturación ha sido también distinto. Está toda la cuestión de la francofonía. No sé si decir que ha hecho mucho daño, quizás, pero sí se diferencia porque los escritores angloparlantes
siempre han mirado, y esto lo comentaba el viernes en mi seminario de la UNSAM, siempre han mirado hacia adentro, siempre han mirado hacia el Estado nigeriano, hacia el Estado ganés, siempre es una cuestión de mirar hacia su población. Pero en las literaturas francófonas vemos que a veces ellos se sienten, muchos de estos autores, más franceses que los franceses. Pero eso tiene que ver un poco con la base, ¿no? La base de las literaturas francófonas fueron los años 50 en París. Y bueno, también lo que es los estados de ultramar también va a modificar un poco ese sentimiento, ¿no? De sentirse con esa necesidad de llegar a esa madre patria, ¿no? Cosa que es un sentimiento que jamás un nigeriano ha tenido de madre patria Inglaterra, cosa que los senegaleses muchos sí. Es el caso de Ken Bugul, por ejemplo, que lo explica muy bien en el Baobab Loco, de cómo sentirse quizás a los 23, 24 años cuando llega a Bélgica, uy, soy africana, soy negra, cuando siempre pensó que había sido francesa. Entonces sí hay mucha diferencia, o hay diferencia entre lo francófono y lo anglófono. Después, con relación a la segunda pregunta de Dan Jongo, que comenta sobre, también quisiera saber qué ocurre con la traducción y la circulación de estas literaturas angloafricanas. Bueno, están en manos de grandes editoriales, Penguin, Random House, son las que se mantienen hoy en día en las librerías, pero hay una gran apuesta de pequeñas editoriales, que son muchas, que apuestan por escritores no solamente diaspóricos, sino también autores que están en África. Porque la cuestión de estas grandes editoriales como Penguin Random House es apostar por aquellos que están en la diáspora, que se han dado a conocer en Inglaterra, en Estados Unidos. Pero estas pequeñas editoriales sí tienen un contacto mucho más directo con el autor estando en África, donde las preocupaciones también son distintas si la compramos con aquellos que están en la diáspora, o los diaspóricos. Y como os comentaba, ya es en el 16, en el 17 que empieza a haber un florecimiento de estas literaturas traducidas. Hasta el 16-17 la realidad es que siempre se tradujo más del género masculino. En el 16 ahí ya hablamos de un 50-50. Empiezan a ganar campo las literaturas de autoras angloafricanas. Ahí vemos una paridad a partir de ese año. Pero también es verdad que muchas editoriales han tenido que cerrar, como antes nombraba el Aleph o el Cobre, antes del 16. Y actualmente también, como pasa con Petina Gapa, el libro de Memory, que se tradujo hace 8 o 9 años y ahora está descatalogado. O La Deriva, que también me han dicho que, bueno, que lo van a descatalogar. Entonces, bueno, sí veo un interés en Latinoamérica, sobre todo en México, Chile, Argentina, Colombia, con relación a las traducciones. Se está traduciendo mucho ahí. Cuba, como antes hablábamos y mencionaban, siempre ha traducido literaturas africanas, pero lamentablemente siempre quedaron dentro de Cuba. También fueron ediciones que se perdieron. Un trabajo increíble que ellos hicieron y que se perdió, que se quedó ahí en la isla, que no han salido. Y después tenemos también casos que son muy plausibles, como algunas editoriales catalanas o editoriales vascas como Chalaparta, que han apostado primero a la traducción de estos escritores angloafricanos en el País Vasco o en catalán, antes que el castellano. Por ejemplo, es el caso de Ayesha Haruna Atta de Ghana, que la única novela que hay en España está publicada en catalán. O como ha pasado con otros autores que se han publicado no en euskera, pero sí se han traducido primero, no en el País Vasco, en español. Entonces, bueno, también tenemos esas cuestiones de que vemos algunas comunidades como la vasca y la catalana que a veces apuestan primero que nosotros en estos autores. Así que, bueno, es bastante complejo. Yo igualmente veo un panorama muy positivo, sobre todo en España y Latinoamérica, y creo que va a seguir creciendo. Creo que seguimos haciendo un gran trabajo de difusión en los países hispanoparlantes e intentamos llegar a las aulas con estas literaturas, con estos relatos, y creo que está habiendo mucho más interés. Sí, Aprovecho Clara, y tomo agua. Clara tiene la palabra.
Sí, hola Federico, muchas gracias y enhorabuena. Me ha encantado la presentación y la introducción geográfica. ¿Qué tal, Clara? Hola. Nos conocemos de algún otro lado, nos hemos visto anteriormente. Sí. Me llamó mucho la atención lo que comentas de Camerún. Sin embargo, que no hay una producción muy grande en Camerún, pero ¿no crees que el trabajo de Cerdotola ha influido en que se hablen tantas lenguas en Camerún? La verdad que desconozco, no es Camerún un país, he leído literatura francófona camerunense, pero no me he adentrado realmente en lo que es la parte anglófona. En eso no tengo mucho conocimiento, mucha noción de lo que es esa pequeña producción en lengua inglesa de Camerún. Sobre todo porque Camerún siempre ha como equiparado lo que es las novelas, ¿no? en lengua francesa. Entonces no sabría ahí realmente opinar sobre el tema de Camerún en lo que es la cuestión esta angloparlante. Yo creo que en caso de Camerún, el francés es fundamentalmente la lengua de expresión literaria. Sí, claro. Porque incluso tenemos a un autor traducido en castellano que es Patrice Nganong. Sí. Realmente Patrice es anglófono, pero escribe en francés. Sí. Patrice es anglófono. Pero sí. Entonces, incluso tenemos a profesores, por ejemplo, como Gilbert de la Universidad de Bayreuth, que también es anglófono, pero la mayoría de los ensayos también los escriben en francés. Es como la lengua que es como el escaparate literario. Sabemos que Camerún, Senegal, Costa de Marfil, Congo, Brazzaville son como las potencias literarias. Sí, las cunas, sí, las cunas. La literatura en francés. Francófonas. Entonces, en Camerún sí, se escribe mucho en francés. Incluso los años 60 han tenido también grandes editoriales que han sido muy importantes para la difusión de la literatura en lengua francesa. Por ejemplo, las ediciones Clé, que esas son de Camerún. Y realmente es muy desconocida, como tú dices, la poca literatura escrita en lengua inglesa. Yo no sabría decir ni siquiera un título, sinceramente. Yo también. Decir ni siquiera un título, sí. Bueno, hay otra pregunta ahí. Que por el trabajo que ellos hacían con las lenguas, que Cerdotola se ocupaba de producir en todos los idiomas, en las lenguas coloniales también, en todas, que no solamente se recluirían, se limitarían al francés. Sí, no, eso sí. Bueno, Federico, perdona, sí. Sí. Realmente no sabría, como comentaba antes, poder responder un poco al tema de Camerún, porque bueno, siempre lo he tomado como país francófono, nunca es investigado, al no tratarse, ¿no? de mi expertise, que es la parte de la filología inglesa africana. Vale, gracias. Tenemos otra pregunta aquí. Federico, ¿la ves, no? ¿Ves la pregunta, no? Sí, gracias por su respuesta. ¿Quién ha preguntado? Anjongo también. No, había uno antes. Hay una de Aina Cera antes. Vale. Hola, yo estoy escuchando desde el trabajo hoy, cogiendo notas de tantos títulos interesantes que no conocía. Gracias. Qué interesante la parte de preguntas también. ¿Podría repetir la autora que ha escrito el libro en catalán? Sí, lo pongo aquí, porque es un nombre, como todos los africanos, difícil. Ayesha Haruna Atta. Al blau entre nosaltres es el libro. Sí, Al blau entre nosaltres. Y el libro está escrito directamente en catalán, no es una traducción del... Sí, del inglés al catalán. Del inglés al catalán. Es una traducción. Sí. Sí, ok. Y luego había había la pregunta otra vez de Ayo, ¿no? Tenía otra, ¿no? Parece. Ayo, sí, gracias por su respuesta. Sí, por último, me gustaría hacerle una última pregunta. Ha hablado de la construcción de la afropeidad. ¿Qué contenido conceptual atribuye usted a esta noción? ¿La concibe como una identidad cultural, una experiencia histórica, una posición política o una categoría de análisis literario? A ver, es lo que comentaba antes, no son entidades sueltas, independientes, simplemente que se conjugan, conversan, se nutren. Eso va a ser esa identidad, ¿no? Afroeuropea.
lógicamente con esa sumatoria de una experiencia histórica que va a alimentar eso de tener esa identidad híbrida, de lo que comentaba antes, de no sentirse afro y europeo, sino ese concepto sin ese guión en el medio, sino afroeuropeo como una sola entidad. Y lamentablemente, bueno, tenemos, como comentaba en el caso de Sudáfrica, ¿no? Que tenemos categorías también literarias de esos escritores sudafricanos asiáticos, sudafricanos indios, y aquí también tenemos, ¿no? Que nos pasa con los autores afroeuropeos, de tener esa categoría literaria que, bueno, ahora las utilizamos para poder identificar a esos autores y a esas problemáticas y a esas preocupaciones, pero yo creo que en un futuro hablaremos de autores con su nombre y su apellido, sin quizá tener esa necesidad de mencionarse. Es un autor afroeuropeo, diaspórico, anglo-ganés o franco-congolés. Vivimos con etiquetas constantemente en esta sociedad, pero bueno, yo creo que en un momento sí se van a romper y serán parte de las literaturas universales, o eso espero. Por ahora seguimos viviendo con las etiquetas, y no solamente en lo literario, sino también en otros aspectos de nuestra vida. No sé si, Anjoango, he ahí respondido a tu pregunta de ese melting pot de factores que hacen la identidad, ¿no? de un sujeto afroeuropeo. Perfecto. Bueno, yo quería recomendar este libro tuyo, que es de la antología de cuentos, ellas también cuentan. Entonces, no sé qué libros tú recomendarías para empezar. Entre nosotros hay muchos que empiezan ahora a descubrir la literatura africana. Sería interesante, sí, bueno, para empezar. Yo, por ejemplo, a mí las antologías son ideales para empezar, sí, pero no sé cuál tú recomendarías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos tantos lectores, ¿no? Sí. Claro, es verdad que nosotros en Latinoamérica, como también ocurre en África, en Estados Unidos, en Canadá, somos muy de los relatos cortos, las narrativas breves, es un género que nos encanta. En España cuesta un poquito más, ¿vale? Yo siempre recomiendo este género para empezar, para poder tener ahí un pantallazo general, un poco de autoras, autores y problemáticas y preocupaciones. Entonces sí, yo recomendaría empezar por relatos cortos, no porque quiera venderos mi antología de ellas también cuentan, pero creo que es más fácil, ¿no? Adentrarnos a lo que es África. Y luego empezaría con clásicos, pero cuando hablo de clásicos no me refiero a Chinua Achebe o Ngugi wa Thiong'o, porque son bastante complejos, y es lo que me dicen los alumnos cuando se adentran en estas literaturas, que hay todo un contexto histórico, cultural, que cuesta quizá entender. Entonces, yo empezaría con estos clásicos contemporáneos afropolitas, empezaría quizás con una Chimamanda Adichie, con una Jagyasi, Volver a casa, volvería quizá también a Jobami Adebayo, con Quédate conmigo. Entonces yo creo que estos son autores y autoras donde sí nosotros los occidentales podemos quizás vernos reflejados en ciertas cuestiones. Pero esto como base, luego por favor adentraros a los clásicos, adentraros a Todo se desmorona, ir a un Ngugi wa Thiong'o, intentar no solamente leer y leer entre líneas, pero también investigar a la par que estamos leyendo qué está ocurriendo, qué significa Uhuru, qué significa tantas cuestiones que se están mencionando en esos libros. Entonces, yo empezaría con una base quizá más diaspórica y luego me adentraría poco a poco en esa primera y segunda generación que es tan importante. Y también leer los escritores y escritoras del continente, no solamente aquellos que nos venden Random House y Penguin. Todavía nos queda 8 minutos, ¿eh? Ahí tenemos para preguntas, ¿eh? Así que animaos. Mati, ya te veo ahí con ganas de preguntas. No, me encantaría. O sea, es que me los he anotado todos. Está la presentación, luego va a estar la presentación. Sí, así pero sí. Es que nosotras tenemos la semana que viene en el club de lectura, que tenemos ya que decidir lo que vamos a leer. Me lo he anotado todo para hacer mañana ahí a ver qué podemos hacer y a ver si intento meter algo este año para el curso que viene, meter
y sobre todo es posible que pudiera ser la del Blau entre nosaltres, porque sí, lo tenemos en bilingüe, hacemos un mes castellano y un mes valencià, y entonces a ver si lo puedo incluir. Muchísimas gracias, de verdad, porque ha sido, o sea, como un viaje maravilloso por toda la literatura, ¿verdad? Y bueno, ha sido abrirnos los ojos, ¿no? Sobre todo, bueno, a mí. Muchísimas gracias, Federico. No, a ver, es mucha información. Yo sé que la gente se estresa porque ve muchísimos autores y he sacado diapositivas, he sacado muchísimos autores y autoras y no me he podido adentrar en cada uno de ellos. Pero bueno, como decía, esto es un pantallazo, luego ya quedan nosotros. El libro de Ayesha Harunata es un libro que empecé a traducir al español. Sí me gustaría tenerlo en español porque es una de mis autoras también, de ellas también cuentan, de un relato que es Echo. Pero bueno, yo estoy también muy contento de que esté en catalán, porque yo también soy muy pro de las lenguas locales. Así que bueno, y tenéis mi correo electrónico, lo vais a tener también al pie de la última diapositiva por si necesitáis sugerencias, recomendaciones, algunos libros que están descatalogados que necesitéis. Entonces, bueno, mucha gente me contacta con relación a recomendaciones o marco teórico, pues están haciendo un TFG, un TFM o clubes de lectura que recomiende cómo podemos adentrarnos en estas literaturas, es decir, en este público occidental que desconoce de estas literaturas. Y hay que ir poquito a poco, pero siempre con un contexto histórico, un contexto lingüístico, cultural, es importante, porque además tenemos conceptos occidentales que quizás se trabajan de manera distinta en África, ¿no? Cuando hablamos de maternidad, cuando hablamos de infertilidad, cuando hablamos de homosexualidad, es decir, muchos conceptos los tenemos bajo una mirada muy occidental y quizás puede chocar, ¿no? Por esa mirada que nosotros tenemos. Así que, bueno. Federico, mira, pero antes tienes una pregunta en el chat y Mario me ha pedido el título del libro, ahora lo voy a escribir también. De todos modos, Federico, sí, te voy a pedir el favor de, bueno, la referencia desde luego, fundamentalmente las traducciones, y si al lado va el título original, fenomenal. Toda la referencia que nos puedas aportar, las diapositivas han sido perfectas, me han dejado ya... como mareado, porque son muchas, es verdad, pero luego realmente despiertan mucho interés, porque hay un montón de títulos realmente muy interesantes y hay muchísimo, y todos sus nombres, esos títulos, poesía, relatos. Entonces, no sé cómo haremos, pero bueno, sería muy interesante que tengamos una bibliografía de estos título original. Vale, pues lo voy a hacer es dos documentos, lo que es la presentación y luego un Excel con el título en español y cuál es el título original. No. Tienes una pregunta en el chat mientras yo escribo para Mario el título de tu libro, que yo aprovecho. Perfecto. Mientras vas leyendo yo voy a... Buenas noches y muchas gracias por la presentación. Tengo curiosidad por saber dónde se pueden encontrar normalmente estos textos en España. Solo en las grandes librerías. ¿Incluyen estos textos traducidos en los planes de estudio de las universidades, unas escuelas? Hay más textos de Guinea Ecuatorial. En caso afirmativo, se imparten o se clasifican como literatura africana, literatura anglófona, literatura mundial o angloafricana, como en esta sesión. O quizás se clasifican en función de temas como la literatura sobre la migración a la literatura postcolonial. Son varias preguntas, voy poquito a poco. A ver, normalmente, ¿dónde podemos encontrar estos textos? Por ejemplo, aquí en Madrid, yo tengo mi librería que es Balkis, que se especializa en literatura del Medio Oriente. Lo voy a poner aquí, por ejemplo, Balkis. Aquí mi amiga se especializa en literatura del Medio Oriente y África, la más importante, la más grande que tenemos aquí en Madrid, hoy en día, porque hace 3 años teníamos quizás la de Olga en el barrio de las Letras, pero que ha cerrado. Entonces, bueno, por ejemplo, yo compro en Balkis. Entonces, bueno, intento ayudar a las librerías locales de barrio. Si no tienen los libros, ellos y ellas pueden pedirla a las editoriales. Entonces, sí, tener paciencia. Yo preferiría hacer eso antes de ir a una gran librería como Casa del Libro, ¿vale? Donde los distribuidores son los que más se llevan ahí la tajada por la venta de los libros, ¿vale? Entonces recurramos a las librerías de barrio y encarguemos ahí. Estos textos, bueno, que están traducidos, lamentablemente no están o no son parte del currículum escolar ni primario, ni secundario, ni universitario.
Te puedo poner un ejemplo. Cuando yo estudié filología inglesa, pude llegar a 2 autores, uno blanco, Coetzee, y uno negro, Chinua Achebe, únicamente gracias a una asignatura que era optativa, ¿vale? Una asignatura opcional en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entonces, solo aquellos filólogos que se matriculaban en esa asignatura de literatura postcolonial podían acceder a posiblemente 2 escritores africanos. Pero lamentablemente es un tema que estamos trabajando muy y mucho para incluir a estos autores, y es el trabajo que yo hago quizá en la UNSAM con muchos docentes en Argentina, para incluir distintos relatos y autores en lo que es el currículum oculto que tenemos. A mí me pasó en la Universidad de Málaga, que daba análisis literario de lengua inglesa, tenía 4 autores, todos ellos ingleses, obviamente, canónico, y lo que hice fue en el currículum oculto incluir una autora africana, ¿vale? No podía examinar a los autores con esa autora, pero al menos ellos podían ver un pantallazo de que era también una literatura inglesa africana. Entonces, bueno, esto es un largo camino. Comentas aquí textos de Guinea Ecuatorial. ¿Se incluye estos textos en los planes de estudios? No, no se incluye absolutamente ninguno, ni angloparlante ni de Guinea Ecuatorial. Eso ya depende del docente, ¿vale? Y el docente tiene que estar implicado con África y estar un poco también deconstruido. Y en casos en parte se explica, vale, a ver cómo se puede clasificar. Bueno, yo lo clasifico como literaturas africanas, y como comentaba antes, ojalá que en un momento podamos hablar de literaturas universales, ¿vale? Sin tener que recurrir a estas etiquetas. Se habló siempre de literatura africana, y yo hace 10 años que dije, no, literaturas africanas, pone lo mismo la literatura ghanesa que la literatura nigeriana. Dentro de la literatura nigeriana tenemos los autores Yoruba, inglés, Igbo inglés, Hausa inglés. Entonces no hablamos de una sola literatura africana, obviamente, y dentro del mismo país hablamos de literaturas nigerianas. Entonces, bueno, tenemos lo que comentaba, esas clasificaciones, esas etiquetas. Literatura sobre la migración, literatura postcolonial, bueno, sí, depende de la universidad, puede también acogerse a lo que son literaturas postcoloniales, literaturas exocanónicas, y actualmente también se habla de alternativa a las literaturas canónicas, ¿vale? Que es otro de los términos, alternativas a las literaturas canónicas. Bueno, tenemos... sí. Paulina, que tenía la mano levantada. Sí, bueno, yo quería resaltar y ensalzar la presentación de Federico. Siempre estamos acostumbrados en el curso, estamos recibiendo con él a esta introducción cultural, que siempre es muy importante, este background de la literatura, muy bien hecho en estos países angloparlantes, y que nosotros en el curso tenemos la posibilidad maravillosa de leer todos los cuentos y todas las historias y poesía de estos escritores africanos, y los analizamos en el curso. Para mí es una oportunidad, tanto este curso como el otro curso, de adentrarme en algo que para mí era un poquito desconocido y que no sabía, y que era una temática de mi doctorado que empecé en Cuba, y que tenía que ver con esta identidad afrocaribeña. Y me ha parecido interesante, ha sido una fuente, tanto este curso, por eso me inscribí, como el curso de Federico, para poder conocer, y no solo esta información que él nos dio, cuando en el curso analizamos todos los cuentos, podemos debatirlo y aprendemos de una manera increíble. Y realmente son cuentos interesantes de todos estos escritores que él ha mencionado en esta presentación que ha hecho. Y ahí tenemos todos los cuentos y todas las obras que vamos analizando siempre. O sea, muchas gracias, para mí es súper importante, ha sido maravilloso poder compartir tanto este curso como el otro, y todo lo que hemos ido aprendiendo en estos días de presentaciones de los demás profesores, que todo se va concatenando y uniendo para el aprendizaje general. Ha sido maravilloso, la verdad que sí. Un placer, gracias a ti, Paulina. La verdad que sorprende, ¿no? Como una persona racializada, una persona negra, empieza ya muy de grande a interesarse por estas literaturas. Sí. Es increíble. Me suele pasar también con gente de Brasil negra, que se sorprende que un hombre blanco esté metido en este tema y que esté promocionando, difundiendo estas literaturas. Es verdad que la presentación de hoy es magistral, realmente es una clase magistral. El formato es muy distinto al que tenemos en la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, porque ahí, bueno, las sesiones son temáticas. El viernes pasado fue Literaturas Francófonas 1,
fueron 3 relatos, ahí analizamos esos relatos, es decir, es una dinámica distinta. La próxima sesión es Literatura Francófona 2, donde vamos a tener a Mohamed Sarr. Así que, bueno, es distinta lo que es, lo que es la UNSAM, porque, bueno, ya venimos 3 años y lo que hacemos es más análisis literario, siempre poniendo en contexto, ¿no?, a los autores y a la temática. Pero bueno, hoy ha sido más magistral dar un pantallazo y ahora, bueno, ya es un trabajo de cada uno de vosotras y de vosotros en investigar un poco en estas autores y autores. También lo que podemos hacer para próximas ediciones, por ejemplo, sería un curso en forma de taller. Ya lo hemos hecho en otros proyectos donde seleccionamos unos textos que no sean mucho y que tengamos tiempo para debatirlos, tanto textos teóricos como textos de creación. Pues, poesía, relato, novela, y leerlos previamente y ponerlo a discutirlo. Por eso también ya como un buen ejercicio, ya que ya tenemos en esa primera parte un panorama teórico, histórico, así que yo creo que puede ser interesante para las próximas ediciones. Sería una muy buena idea, sí. Yo, de hecho, bueno, estoy tratando con mi universidad oficial, la Rey Juan Carlos, intentar hacer un seminario de estas literaturas de manera presencial, y también tenía pensado eso, contar contigo para la parte francófona, de dar esta introducción a las literaturas francófonas y luego intentar analizar 2 o 3 relatos, ¿no? Para que la gente por lo menos se pueda llevar esa parte pragmática de esas literaturas. Sí, ojalá se pueda. ¿Más preguntas? Mario, sí. Sí, Dale. Simplemente dar la enhorabuena a Federico, que me ha encantado. Yo soy más de literatura afroamericana, que también tiene mucho que ver con todo lo que has dicho, porque me ha recordado cuando se hablaba de Osiges, por ejemplo, y las relaciones Estados Unidos-África, que no han cesado en la historia. Y bueno, yo creo que también es un poco desconocido, sobre todo con Sudáfrica. Creo que ha sido una de las relaciones más intensas. Pero bueno, que la verdad es que darte de nuevo la enhorabuena, porque he aprendido muchísimo con tu exposición. Nada, un placer, Mario. Yo me quedo con una gran deuda, porque la verdad que es nada de lo que hay en las literaturas angloparlantes, no da una hora. He sacado muchísimas diapositivas. Siempre me gusta tratar también el tema de los estereotipos, de cómo funcionan estos estereotipos, cómo van calando en nuestras mentes desde que somos jóvenes. Siempre me gusta adentrarme primero por ahí, pero bueno, era bastante escueto en la clase de hoy en cuanto a tiempo. Pero bueno, nada, Mario, yo te agradezco. La literatura afroamericana fue también mi primera pasión, con Toni Morrison, obviamente, Beloved, y mi doctorado iba más por la literatura afroamericana y sobre todo la chicana, la literatura chicana, que también tiene esa cuestión, ¿no?, que nos pasa aquí con los afroeuropeos, de dónde soy, no soy ni de aquí, no soy ni de allá. Pero bueno, luego accidentalmente terminé, gracias a Dios, con estas literaturas africanas en el Ministerio del Interior, en la Oficina de Asilados y Refugiados. Entonces, bueno, pero su base, sí, tengo mi base en la afroamericana. Bueno, ya te escribiré. Lo que necesitéis. Vais a tener ahí mi correo en la última diapositiva de la presentación, y ahí lo que necesitéis me decís. Muchas gracias. Por eso estamos, pues necesitamos seguir difundiendo estas literaturas en estos pequeños espacios. Bueno, antes de cerrar, como siempre, un par de apuntes sobre cuestiones administrativas. Bueno, creo que ya no hay problema con el acceso a la web. Supongo que no. De todos modos, bueno, el acceso que hemos mandado último es el mismo, así que habrá que entrar con este. Si no, el que tiene problema, también tenemos otra opción. La última sería hablar con un técnico de la Universidad Miguel Hernández para que le ayude a entrar por la universidad, que es realmente el camino más seguro también para la confidencialidad. Eso es lo primero. El 2, he subido en el Drive, ya lo tenés, el Drive. Ya me han confirmado que se puede ver. Están los documentos que han mandado Antumi, los documentos que han mandado Sonia y también las grabaciones que tenemos hasta ahora. Entonces, yo esta tarde, cuando llegue la grabación de Federico,
la subo y ya no debo ninguna grabación a nadie y no hay ningún motivo para no ver las conferencias, ¿no? Si no me voy a asistir, porque hoy, por ejemplo, hemos estado más o menos 20, supone que la gente tendrá tiempo y ganas de ver las grabaciones. Y mañana toca la sesión de María Ignacia Schulz, que sería quien narra lo negro, afro, ciberactivismo y digitalidad afrodiaspórica. Así que nada, mañana nos vemos otra vez a las 6 para cerrar la semana y nos quedaría la semana siguiente y luego últimas sesiones la otra semana. Muchísimas gracias, querido Federico. Ha sido un placer. Siempre. Y nada, nos ha aportado muchísimo y espero cuanto antes que nos mandes la documentación para que mis amigos no me manden mensajes todo el día que Federico nos prometió y todavía no hemos visto la documentación. Tengo que solo traducir, tengo que buscar los libros que están. No, pero no te preocupes, lo que puedas. Toda la información nos puedes aportar. Por ejemplo, eso entre hoy y mañana. Antumi nos ha aportado un par de 3 o 4 documentos. Y Sonia 3 o 4 igualmente. Sí. Entonces, todo lo que nos puede aportar que puede interesar para poder hacer trabajo de investigación. De aquí pueden surgir cosas muy interesantes, como has dicho, TFRS, TFM, incluso tesis doctorales. Así que nosotros estamos abiertos a admitir tesis doctorales sobre literaturas africanas, porque hay programas de doctorado en los que se pueden incluir esas temáticas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana a las 6. Perfecto, un placer. Muchas gracias por la invitación. Sí. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo a todas, a todos y a todes. Salud. Adiós. Hasta luego.